A mano y vamos a tomar contacto en este momento con Maximiliano de Vita Lemus, periodista deportivo en Argentina. Maximiliano, buenas tardes, gracias por darnos un poquito de tu tiempo el día de hoy. Consternados, me imagino, en Argentina todos, en Sudamérica todos, el mundo futbolero en general por lo ocurrido en este partido de Copa Sudamericana. Si tú nos puedes contar, por favor, ¿cómo lo viviste tú allá? Bueno, ¿cómo les va, muchachos? Un abrazo grande para todos. La verdad, una situación lamentable, triste, con muchas novedades al respecto, pero es algo que realmente nos tenemos que deber a que estos sucesos no ocurran nunca más. No solamente acá en Argentina, sino en cualquier parte del mundo. Obviamente que Sudamérica está en el ojo de la tormenta. Hoy lo manifesté en mi segmento deportivo, que acudo en mi trabajo personal, obviamente, diciendo que estamos cansados, ¿no?, de vivir situaciones al límite, en donde el fútbol queda manchado por la barbarie de hinchas que vienen a irrumpir la paz y la armonía y la diversión de lo que representa este deporte, ¿no? Y tanto me genera dolor que hasta me hacen odiar este deporte. Posta, es fuerte, pero es así. Paso mi vida en el fútbol, hace 25 años que hago esto. Y en 25 años nunca vi una cosa así en cancha. Sí lo he visto por televisión, pero nunca lo vi en cancha, ¿no? La barbarie de lo que sucedió ayer fue un claro ejemplo de donde tenemos que evitar. Y sobre todo porque se vienen cosas importantes. Santa Cruz tiene que abrazar la final, obviamente, de la Copa Sudamericana. Una oportunidad histórica, ¿no?, para Bolivia de organizar una final de un torneo continental, y que tiene que estar, obviamente, bien preparada ante este tipo de sucesos, sea los rivales que sean. Y lo de ayer fue una situación muy heavy, que todo arrancó desde muy temprano, obviamente, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, y ya son cuestiones muy personales, cuando ingresé con el auto, el sector de prensa, donde tenemos estacionado, o tenemos la posibilidad de estacionar nuestros vehículos, ya había hinchas de Universidad de Chile que con tono muy amenazador estaban allí al acecho para generar desmanes. Me han contado cosas que no se pueden reproducir al aire, ¿sí?, por una cuestión que son cuestiones muy privadas, muy fuertes y delicadas. Pero en las afueras del estadio la cosa empezó desde muy temprano, que después se trasladó a las tribunas y después, bueno, como se vio en las imágenes que recorren el mundo, ¿no?, todo terminó con esta gresca de barras de Independiente que ingresaron liberando la zona, obviamente la policía, y con los hinchas, algunos que quedaron, que se estaban escapando de la barbarie de la Universidad de Chile, que también fueron víctimas de esta represión brutal. Maximiliano, ¿cómo veías tú que inició todo esto? Hablo de la pelea fuerte, cuando subían los hinchas de Independiente a la parte de arriba. Y si desde tu perspectiva, la organización, el club Independiente, pudo prevenir esto tomando algunas medidas antes. Siempre se establece una reunión previo a cómo debe establecerse la seguridad. La charla previa, por lo que pude averiguar, daba, y atención con esto, daba sugerencias para que la hinchada de Independiente que ocupó la Sur Baja no esté allí presente. Cosa que Independiente dijo: tenemos todo vendido, no podemos reubicar a la gente. ¿Por qué? Porque los hinchas de la Universidad de Chile ocuparon la parte alta de la tribuna, que ustedes vieron. Pero previo a esa reunión, antes de poner en marcha el operativo, le habían sugerido que los hinchas de Independiente que iban a estar alojados en la parte baja se vayan a otro lado. O sea que parte, digamos, de la seguridad le sugirió al club que saquen a los hinchas de Independiente de allí y que los reubiquen en otro lado. Pero no podían hacerlo. La hinchada de Independiente estaba dividida en dos facciones de la barra. Tenés una barra disidente y una barra oficial. La barra oficial ocupa el sector norte, la barra disidente ocupa el sector sur. Y no hay, digamos, un clima, digamos, tan agradable que digamos entre las dos barras. Eso en principio. Como no hicieron caso y dejaron, obviamente, todo librado al azar, tampoco permitieron el ingreso de cuerpos de seguridad en la tribuna donde estaban los hinchas de la Universidad de Chile. Ya de por sí la rareza recayó que no había cuerpos de seguridad en la tribuna alta. Cosa que en otros partidos, como sucedió ante Peñarol, los hinchas de Peñarol estaban custodiados por un perímetro de seguridad bastante rígido entre policía y gente que se dedica a una fuerza un poco más rígida en el control de la seguridad. Aún así, lo que pasó en Racing, a diferencia de aquí, se vio totalmente distinto en los polos antagónicos. No hubo miembros de seguridad en la tribuna alta para custodiar a los hinchas de la Universidad de Chile.
Un dato a tener en cuenta también, que en los otros partidos donde albergó Independiente visitante, utilizó el codo de una de las gargantas para acudir obviamente a la presencia de algunos hinchas. Y en este partido decidieron darle toda la alta con butacas a toda la gente de la Universidad de Chile, sabiendo de que iba a venir la barra, el grueso de la barra, el grueso de la hinchada de la Universidad de Chile, para acudir a lo alto del estadio. Después, claro, a medida que fueron suscitando los hechos, empezaron agresiones de arriba hacia abajo, tirando objetos contundentes, piedras, butaca. En la previa rompieron todos los baños, tiraron materia fecal, tiraron piedras, tiraron hasta casi un inodoro. Voló un inodoro de arriba hacia abajo. Una actitud completamente brutal. Brutal. Por los altos parlantes la cosa se puso peor, obviamente diciendo que si los hinchas de la Universidad de Chile no se retiraban, iban a recaer sanciones. Con lo cual, ante el llamado de la voz del estadio, ninguno se retiró de los hinchas de la Universidad de Chile. Pero otros empezaron a irse. Cuando se empezaron a ir, ahí empezó la parte más heavy de la situación. En una de las bocas de salida, ¿sí?, empezó a aparecer un grueso de hinchas de barrio de Independiente, alrededor de 100 personas, que atentó contra hinchas de la Universidad de Chile que se estaban quedando rezagados y que intentaban salir del estadio. Esa fue la parte más tremenda de la historia. Pero todo también tiene un comienzo. En esas imágenes que estoy viendo, ¿no?, en ese sector donde hay un hincha ahí medio tirado en la baranda, esa fue, digamos, el motivo también por el cual la barra Independiente acudió a la tribuna alta. Porque desde ese ángulo, los hinchas de la Universidad de Chile tiraron 2 bombas de estruendo hacia una de las, gargantas que estaban alojados los hinchas de Independiente. Esas bombas de estruendo empezó a ser el principio del fin y se suscitaron estos hechos que estamos viendo que son realmente lamentables. Maximiliano, para concluir, por favor, desde tu experiencia, desde tu perspectiva, ¿qué debería pasar de aquí en adelante? La Conmebol no se ha pronunciado. Va a haber una sanción, evidentemente. Debería ser para ambos clubes, solamente para uno. ¿Qué crees tú que debería pasar? ¿Qué sería lo ejemplar? Hoy por la tarde circuló una información falsa con logo de la Conmebol. La verdad, la trucharon bastante bien el comunicado, que daba por asentado que Independiente y a Universidad de Chile lo iban a descalificar y que los iban a suspender con 2 años, hasta 2 años, y volvían en el 2028. Inmediatamente esa información terminó siendo falsa. Muchos medios que la habían dado como confirmada borraron ese posteo en las redes sociales y en este momento hay una reunión importante para determinar la sanción. Dirigentes de Independiente hoy acudieron bien temprano allá a Asunción para tratar de salvar el partido. ¿Qué quiere decir esto? Que le den los puntos ganados y avanzar directamente a los cuartos de final. Pero como viene en la mano, y esto yo manejo como información, la situación es la siguiente. Dejarían sin efecto que los dos sigan en competencia. Lo de los 2 años no lo tengo confirmado. Y creo que me parece que habrá una sanción económica bastante fuerte para los dos y quizás también con sanción al Libertadores de América para que no albergue, a lo mejor por tiempo indeterminado, partidos internacionales, Copa Sudamericana o Copa Libertadores. Pero esta es la información que se está manejando. Lo de la descalificación de los 2 equipos es la información más fuerte, que creo que pasa por ese lado. Ahora, el resto todavía está en veremos. ¿Qué debe pasar en mi perspectiva? La mejor solución y la solución salomónica, echar a los 2 de la competencia. Listo, ya está. Para no quedarme con esto, Maximiliano, ¿qué sensación te deja la declaración que daba el presidente Independiente cuando hablaba acerca de los hechos y no se refería tanto a la parte humana, a la parte vergonzosa de todo esto, sino al tema futbolístico, a los puntos, a la competencia? Sí, está más empecinado en que Independiente gane por los puntos y avanzar de ronda, porque sabe perfectamente, y esto también es información, hay un tema político acá en Argentina. En octubre se votan elecciones legislativas, la mitad del Parlamento se vota. Obviamente el presidente Independiente tiene mucha vinculación con la política nacional, ¿sí? Y también tiene mucho que ver esto, a ver quién le tira la responsabilidad, ¿no? Algunos dicen que quizás con esto de la política estaba todo armado para tirar abajo un poco las perspectivas de los votantes en estas elecciones que se vienen a mediados de octubre en sí. La verdad, yo me pongo a pensar y digo, y puede ser que tenga toda razón, que justo aparece esta situación
para tirar abajo, digamos, algunas perspectivas de elección, pensando en esa votación que tenemos que acudir nosotros los argentinos para votar la mitad del Parlamento. Lo de las declaraciones, lamentable, ¿no? Y creo que si vos vas a luchar los puntos y te volvés con una sanción, para mí mínimo lo que tiene que hacer el presidente independiente es de poner su cargo y renunciar como presidente de la institución. Gracias, Maximiliano, por tu tiempo, por darnos toda esta información, todos estos datos que suman para tratar de entender lo que sucedía en este partido. En otro momento, por favor, te estaremos contactando nuevamente para hablar acerca de estos temas que tanto le interesan a la gente que ama de verdad este deporte. Y el abrazo grande para ustedes, gracias por la invitación y muchos éxitos. Estamos en contacto con Buenos Aires, con el periodista Maximiliano de Vita Lemus, quien también tiene la vivencia in situ, también tiene una apreciación de lo que vivió anoche respecto a los culpables. Maximiliano, te quiero escuchar. ¿Qué piensas tú a esta verdadera manía de endosarle la responsabilidad a uno o a otro, cuando todos son responsables, partiendo por la autoridad con un pésimo sentido para organizar la seguridad en el estadio? Te escucho con atención, Maximiliano. Hola, un abrazo grande, Pedro, querido. Gracias por la invitación. Ahora un poco más, no sé si tranquilo, pero sí un poco más angustiado, ¿no? La angustia te cae después cuando ya te cae la ficha, después de lo sucedido. Lo escuchaba recién a Harold, ¿no? En sus expresiones. Y a mí me encantaría saber, ¿no? Acá en Argentina siempre hacemos la siguiente pregunta. ¿Saben quiénes son? Sí saben quiénes son. Por supuesto. ¿Por qué no los agarran? Por el temor. Hay temor, Maxi, si ahí está el punto. Ellos controlan a través de la violencia y de la corrupción. Están controlando el fútbol. Y aquí en Sudamérica fundamentalmente eso ocurre. Pero Pedro, acá te digo una cosa. Las barras bravas funcionan como brazo político de los que manejan la política. Mira. Y acá no los agarran por eso. Porque les conviene. Porque les conviene. Entonces no los quieren agarrar. Acá en Argentina saben quiénes son, pero forman parte de un brazo político, fuerzas de choque, que ante cualquier cosa que hay que ir a protestar, están ellos que pican en punta para ir enfrente, ¿no? Y transarse para hacer bolonqui, como decimos acá. Pero si saben quiénes son en Chile, si saben quiénes son en Argentina, si saben quiénes son en cualquier lado, ¿por qué no los meten preso? Me parece que sería la solución más rápida y rígida. ¿Sabe lo que hace falta, Pedro? En Sudamérica, porque el problema es bastante amplio. Rigidez en la toma de decisión. Y hasta que no encontremos personas que tomen rigidez en la toma de decisión, todo esto va a seguir igual, lastimosamente. Es cierto. Maximiliano, se habla mucho de la sanción que podría recibir la U o los dos clubes, Independiente y la U. ¿Cuál es tu posición respecto, o cuál es lo que tú has podido reportear respecto a una eventual decisión de la Conmebol en este caso, más policial hoy por que la deportivo? tarde, sí, hoy por la tarde, Pedro, tipo 1:30 de la tarde, hora argentina, no sé qué hora es allí en Chile. Una hora menos. Perfecto. Una de la tarde, 1:30 más o menos, circuló una información, parecía que era real, pero terminó siendo fake news, que ya había sacado el comunicado Conmebol donde aplicaba una sanción, tanto para Universidad de Chile como para Independiente, de la expulsión del evento, y que no podían competir internacionalmente por 2 años y volvían con su derecho a hacerlo a partir del año 2028. Inmediatamente esa información, que la habían replicado durante todos los medios, la borraron en sus redes sociales. ¿Y sabés por qué tiene que ver esto? Por la inmediatez de quien tiene la primicia. Por la inmediatez de que tienen la primicia y no la chequearon. Están todos desesperados a nivel informativo a ver quién lanza la noticia primero. ¿Quién? Esa noticia fue falsa. Hasta el momento, y ahora sí, te tiro como información, no hay nada decidido. Sí se habla de la expulsión de los dos, y también se habla de solamente la expulsión de Independiente, de atribuirle toda la responsabilidad a Independiente por ser el organizador del evento.
Interesantes los datos que nos estás entregando, Maximiliano. Volviendo a los hechos que generan todo este comentario, toda esta información que preocupa a los medios de Chile y Argentina a niveles tan locos como los que tú estabas contando recién. ¿Por qué todo deriva en esta tragedia de anoche? ¿Cómo comienza esto? ¿Parte con una piedra de acá, otra de allá? No, todo esto empezó desde que un poquito antes de que yo llegara con mi auto. Yo te voy a contar una situación personal. Por favor. Nosotros entramos por Avenida Mitre, ¿sí?, y Italia, el ingreso de los vehículos para ir al estacionamiento. Es un estacionamiento que le pertenece a Racing Club de Avellaneda, que es compartido con Independiente. Racing le presta ese lugar para que estacionemos la prensa o aquellos vehículos autorizados. Cuando yo ingreso por la calle Italia, en dirección hacia ese vallado que me da hacia el estacionamiento, ya había hinchas de la Universidad de Chile encapuchados que me amenazaban con incendiarme el auto. Por Dios. Literal. Te creo absolutamente. Literal. ¿Qué hice? Tomé conciencia de lo que estaba viviendo, aceleré y me fui directamente hacia el estacionamiento. Lo puse lo más lejos posible para que no impactara demasiado ante una posible gresca y rápidamente retiré mis pulseras y me metí adentro. Paralelamente me contaron, en las zonas aledañas del estadio están los puestos de comidas, bueno, te venden hamburguesas, acá decimos choripán, ¿no? Bueno, asadito, todo lo que fuere, ¿no? Te venden comidas de la calle. Hubo saqueos alrededor de la zona y situaciones que no voy a comentar porque son desagradables. ¿Cómo? Situaciones que son muy desagradables, que es muy difícil tener que reproducirlas al aire. Lo dejo. Muy difíciles. Muy difíciles. Pero ustedes traten de imaginar qué puede ser. Cosas muy desagradables. Bueno, y después durante el partido, en el primer tiempo, estuvo más o menos tranquilo todo. Dicen que afuera del estadio había riñas, sí, había enfrentamiento entre hinchas de Independiente y la U, que no habían entrado al recinto. Cuando fue a los, ponele 25 minutos, me llega una información y me dice, se están transando afuera, hay quilombo, así, tal cual, ¿no? Literal. Digo, ¿qué pasó? Y en ese momento veo que de la sur baja, porque la barra Independiente se divide en dos, lo que es la disidente y la oficial. La disidente estaba precisamente en la sur baja y la oficial estaba en la norte baja. Los que estaban en la sur baja empezaron a irse por la boca de salida, a las corridas. Y los que estaban arriba, que era parte de la barra de la Universidad de Chile, empezaron a descender las escaleras. La gresca sí se armó afuera, que después se profundizó, ¿sí?, con la tirada de piedras de arriba hacia abajo, de parte de los hinchas de la Universidad de Chile a los hinchas de Independiente. Ahora, ¿cuál fue el motivo por el cual después se dio lo peor que se vio en las imágenes? En el entretiempo, un hincha, y está recontra filmado porque hay una filmación dando vuelta en las redes sociales, hay una filmación real, un hincha de la Universidad de Chile, campera blanca, que se encapuchó hasta la médula, encendió una bomba de estruendo y la tiró a una de las gargantas donde había hinchas de Independiente. Yo escuché una explosión. Bueno, la explosión recaía en esta situación. Eso fue la gota que rebasó el vaso. Y ahí se armó la trifulca tremenda entre los hinchas de uno y otro, tirándose butacas, rompieron los baños, tiraron un inodoro directamente hacia la parte baja, materia fecal tiraron. Completamente desagradable la situación. Es cierto que dentro de este ida y vuelta los cuerpos de seguridad o la policía habría facilitado la presencia masiva de hinchas de Independiente que atacaron a lo que quedaba de los hinchas de la U arriba en la tribuna. Sí, no hubo cuerpo de seguridad bajo ningún punto de vista. Y te voy a aclarar algo, Pedro, que esto lo recopilé hoy. Previo a la apertura del ingreso a la gente, siempre hay una reunión de comité de seguridad. Los de la seguridad le asombraron que la sur baja sean ocupados por hinchas Independiente. En el informe previo a la apertura del estadio, le sugirieron a los dirigentes de Independiente que los hinchas que estaban o que iban a ser ubicados en la sur baja
sean reubicados en otro sector del estadio. ¿Sabe cuál fue la respuesta de los dirigentes independientes? De ninguna manera, porque eso lo tenemos todo vendido. Maximiliano, por favor, espera un segundo porque queremos hacer una conexión. Estamos con el canal de 24 horas, porque el ministro del Interior de Chile, el ministro Elizalde, se reúne con la ministra de Seguridad de Argentina, la ministra Bullrich. En este momento está hablando el ministro chileno. Esta ha sido una muy buena reunión de trabajo donde nos hemos comprometido a constituir una mesa de trabajo que, en el marco de los memorandos y protocolos que han sido suscritos por Chile y Argentina, nos permita intercambiar información de manera tal de garantizar que quienes ingresen a los estadios sean verdaderos hinchas y no quienes cometen hechos de violencia. Sobre esto también queremos ser muy claros: el espectáculo en el fútbol se da en la cancha, no tiene que estar fuera de la cancha, y por eso queremos ser muy claros. Asimismo, le he manifestado a la ministra nuestra preocupación, particularmente vamos a acompañar a los chilenos que están internados en distintos centros hospitalarios. Estamos preocupados por sus condiciones de salud, obviamente esperamos que reciban la mejor atención, y adicionalmente por el trato que se está dando a las personas que actualmente están privadas de libertad. Para efectos de que se respeten todas sus garantías, entendemos que Argentina es una democracia, es un Estado de Derecho, y por tanto la razón de esta visita es acompañar a quienes resultaron heridos ayer, compatriotas chilenos, y al mismo tiempo conocer en detalle la situación de los detenidos. Y por último quiero señalar que aquí da lo mismo la nacionalidad, da lo mismo el club deportivo al cual podemos adherir. La violencia es inaceptable bajo cualquier circunstancia. En eso tenemos que ser claros. Hasta ahí entonces las palabras del ministro del Interior, el ministro Elizalde. Esta reunión se está efectuando en Buenos Aires ahora, y hemos captado desde el canal 24 horas las declaraciones del representante chileno. Maximiliano, hay chilenos detenidos y otros graves en centros asistenciales. Hubo uno que cayó al vacío. ¿Tú sabes, tienes algún ayornamiento de la información respecto al estado de salud? Hubo otro que le partieron la cabeza. Parece que ese es el que está más grave. ¿Tienes alguna información al respecto, Maxi? Precisamente sobre esto que marcabas, Pedro, justamente quería hablar, ¿no? Porque hubo una confusión en el medio de la salida de ayer, y esto se debe también a que había mucha incertidumbre de lo que estaba pasando afuera. Habíamos informado sobre que existía la posibilidad de un fallecido, digamos, ¿no? Porque nos habían llegado la información sobre esta caída de este hincha. Bueno, afortunadamente no hay fallecidos, pero sí corre peligro su vida. Está en una situación bastante compleja este hincha. ¿Cuál de los dos? ¿El que recibió la golpiza o el que cayó al vacío? No, el que cayó al vacío. Perfecto. El que cayó al vacío. Afortunadamente no cayó al vacío, sino que cayó a un descanso que une la garganta, una de las gargantas, con la tribuna norte alta. Con la tribuna sur alta. Es un camino que une la sur alta con una de las gargantas. Ese camino te conduce a las plateas, obviamente, ¿no? De otros sectores del estadio. Hay una distancia aproximadamente de 8 metros más o menos, 8, 9 metros. Cayó de 8 o 9 metros y ahí sufrió importantes heridas y está en un estado de pronóstico reservado. Todos esos están internados, como otros más, en el Hospital Fiorito, que queda muy cerca de acá de Avellaneda, ¿sí? Más de 100 detenidos aproximadamente, ¿sí? Sí, son 97 hemos tenido el reporte nosotros acá. Por lo menos el dato que yo tengo eran 100, ya. Pero es el dato que se maneja acá, ¿eh? Bueno, es el dato casi, que se maneja casi acá. Igual, pues. Estamos casi igual, sí. Obviamente. Y sobre el tema de los heridos, el que más está comprometido es este muchacho. La imagen es elocuente, yo no sé si vieron la imagen de las redes sociales, pero yo quiero marcar esto, que hay un tema sobre este tema, ¿no? A ver, al momento del ingreso de los hinchas de Independiente, los barras, ¿no? No hinchas, sino barras, 100 barras más o menos de Independiente que ingresaron a la platea alta, liberando la zona de la policía para que ingresen,
se encargaron de sacar a los que quedaban pendientes de salir, de aquellos hinchas que estaban saliendo por autorización de la voz del estadio, diciendo de que si no salían del recinto iban a ser sancionados. Uno de ellos fue acorralado. Y aparentemente, yo no veo clara la imagen, pero aparentemente es como que lo empujan. El tipo se sintió acorralado y como que lo empujan directamente al vacío. Después otros hinchas fueron despojados de sus pertenencias, quedaron completamente desnudos. Muchos fueron golpeados salvajemente y hasta, te digo, hasta torturados, porque fue realmente una masacre total. Hay videos filmados por hinchas de Independiente en el cual les exigen que pidan perdón. Y en la medida que les exigan que pidan perdón, les estaban pegando. Pegando mal. Por Dios. Qué lamentable. Entonces, es lamentable. Tu narración es lamentable. Tu narración es dramática y nos aproxima a una realidad triste, absurda, que hemos vivido en un estadio de fútbol con un espectáculo de importancia dentro de Sudamérica, Copa Sudamericana, Independiente con toda su historia, la U, que es uno de los cuadros más importantes de Chile. A mí me da mucha pena hablar de todo esto. Maxi, te agradezco la gentileza que has tenido para hablar con tanta franqueza y con tanta objetividad, contando lo bueno y lo malo de uno y de otro lado, como tiene que ser nuestra función periodística. Gentil, gracias. Me despido a Maximiliano, el periodista argentino que ha estado con nosotros, Maximiliano de Vita Lemus,